Voy a comenzar de nuevo porque me interesa también las aportaciones de cada uno de ustedes. Lo que decía es que esta fiesta, no sé, esta celebración tiene un trasfondo pagano. Vamos a coincidir todos, o la gran mayoría, de que viene de algunos ídolos, o hacer el culto, o hacer reverencia, o acercarse a unos ídolos. Entonces, y como ídolo, así esa palabra como tal, yo para decirle, para ser simplista, ¿no? Y no digamos, ahondar mucho, es acercarse, ¿sí? Esta palabra ídolo también puede ser vanidad o vano. Yo le voy a estar mencionando un poquito lo que es en hebreo, lo que es en griego, en latín, para que vayamos hilando. Y hay algunos pasajes en las escrituras, son varios los pasajes, pero más interesante para mí, en mi modo de pensar y de ver, está en el Brit Hadashah, en el Evangelio, en la Besorá, en el Nuevo Testamento, se diría. Así que, nada, ¿por qué digo esto? Porque hay algunos que niegan, digamos, que esta fiesta, ¿no es cierto?, proceda o venga de esta historia que se relata en la Biblia, en la Torah, de este personaje que era un cazador delante del Eterno. Cuando dice delante, sabemos que en contra del Eterno, o sea, que se oponía a todo lo que se llamaba el Eterno, haciendo también alusión a lo que dice Rab Shaul acerca del hombre de maldad, de este hombre de iniquidad, que se va a sentar en el lugar de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, bueno, porque está en contra de los planes del Eterno. Bueno, este gran cazador que era Nimrod, según cuenta la historia mitológica, que se casa con una mujer que su nombre es Semiramis, y bueno, cuando muere Nimrod, esta mujer se queda embarazada, ¿no es cierto?, y le nace un hijo y le pone su nombre Tamuz, siempre haciendo alusión al dios Sol, pero bueno, ella dice que quedó embarazada por los rayos del sol. Y a este ídolo, a este personaje, es el que le hacemos el culto hoy en día, a este Tamuz, ¿no es cierto?, que nace un 25, da la casualidad que muchos ídolos nacen el día 25, donde el equinoccio se hace presente, digamos, donde cambia, digamos, estas temporadas, donde también se le hace el culto a lo que sería el cambio de estación, donde la tierra produce los frutos, donde el sol le da el calor suficiente a la tierra, bueno, etcétera, todas estas cosas que más o menos para mencionarle tengamos en cuenta, creo que lo hemos escuchado antes, pero no es mi intención hacer, digamos, a traer ahora a memoria toda esta historia, sino que solamente tocarlo muy por encima, porque quiero ir a los pasajes en cuestión. Por ejemplo, tenemos un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 8, que nos va a hablar de estos ídolos, ¿no? Y como dije al principio, la palabra ídolo también en la Torah, en la Tanaj, de alguna u otra manera nos está diciendo que los ídolos son las imágenes. Como ya voy a pasar a mostrar. Pero para mí también primero, desde que se me fue estoy acá con la Biblia, vamos a utilizar la Reina Valera. Están aquí ustedes, hermanos, porque van a constatar conmigo y también van a opinar al respecto, y quiero que por favor, obviamente, ¿no es cierto?, siempre y cuando ustedes lo deseen, podamos estar comentando acerca de esto que creo yo que tienen bastante que comentar. Dice ahí los sacrificados a los ídolos. Todo esto en relación al marco en el que nos encontramos con respecto a la Navidad, ahora, bueno, mi hermana Claudia, ¿cómo es su saludo en inglés para esta fiesta? Happy Hanukkah. Christmas. Merry Christmas. Ajá. Merry Christmas. Bueno, todo esto se da en el marco en el que estábamos, y la pregunta y cuestión aquí es la que me hicieron a mí. Por ejemplo, yo hablando también con un hermano que es creyente de la Torah, el hermano, bueno, la emuná de cada uno es diferente, ¿no? La emuná dice, el hermano cuando se convirtió dice que ahí nomás se circuncidó, empezó a acatar la Torah y ahora está en proceso de ser un prosélito, un seguidor, o convertirse al judaísmo. Es algo ahí también hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, el hermano me decía algo referido a los ídolos. Dice que, por ejemplo, allí en el lugar donde estábamos, estaban repartiendo lo que se llama aquí en Argentina, en Córdoba, donde me encuentro, un pan dulce. El pan dulce se le llama a esta porción de pan, ¿no es cierto?, de masa dulce, que se le agrega ya sea chispa de chocolate o trozo de fruta. Y él me dice que eso está consagrado a esta fiesta pagana. Entonces, bueno, yo me fui a lo que decía la Biblia y le dije que para algunos, ¿verdad?, ya vamos a llegar a este tema, primero quiero leer este texto, pero para comentar dice que para algunos, no sé, que tenga el conocimiento, según Rab Shaul lo dice allí, sabemos que un ídolo no es nada. Pero que no te vea tu hermano que tiene la emuná débil haciendo esto y él sea persuadido, ¿no es cierto?, de alguna manera a inclinarse delante de los ídolos. Bueno, es un tema también bastante importante. Entonces eso me llevó a estudiar un poquito esto, que hace un par de horas nada más me detuve a leer. Dice allí los sacrificados a los ídolos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, quiero decirle que sacrificado o sacrificio en hebreo es corbán. Si corbán de alguna manera es acercarse.
Por eso nosotros hoy somos sacrificio vivo delante del Eterno, delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Él, ¿no es cierto? De esta manera, entregándonos en todo nuestro ser, como dice ahí el primer mandamiento, o por lo menos en las primeras 10 palabras que se encuentran en Shemot 20, nos habla de que amaremos al Eterno con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Entonces, esa manera de entregarnos es la que tenemos hoy como sacrificio, como corbán. Pero dice allí el sacrificio a los ídolos. Y podemos decir que esta palabra ídolo, que está en griego, por ejemplo, proviene ídolo, es de eidol, que significa imagen o ídolo. Esto es el griego, ¿no? Que se deriva de la palabra eidos, ¿sí? Que significa forma. La palabra ídolo se usa para referirse a una persona o una cosa que se ama excesivamente o a un héroe, modelo favorito, campeón amado. La palabra idolatría, que es diferente, o sea, es, digamos, es la acción que se obtiene de idolatrar algo, de la idolatría, proviene de las palabras griegas e idolatría, que es una parasíntesis de eidolon y latris, que significa devoto, o de trauyen, que significa adoración. Bueno, entonces, yo te dice utilizar esta palabra, ¿no es cierto? Eidolon, a los sacrificados, los eidolon. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay una cuestión ahí que debemos indagar también, porque está el conocimiento. Dice, ¿cómo es que el conocimiento envanece? ¿Ah? El conocimiento envanece cuando... ¿Qué podemos decir de tener conocimiento? Porque para eso estamos estudiando la palabra, para tener conocimiento acerca del Eterno. Pero ¿cuándo el conocimiento envanece? Les hago una pregunta. Nosotros que por lo menos estudiamos, que por lo menos estamos abocados al estudio de la Torah o de la Biblia. ¿Cuándo podemos decir que pueden, digamos, intervenir, hermano? ¿Cuándo podemos decir que el estudio envanece? Para más o menos darle digamos, a la audiencia después que se va a unir a escuchar este audio, para que entienda. Entonces uno diría, entonces no vale la pena estudiar, ¿ah? Si el conocimiento envanece. Pero el conocimiento, hay dos tipos de conocimiento, hasta un tercer tipo que entra ahí el conocimiento. Conocimiento es espiritual, terrenal y diabólico. Pero si vamos aquí, Corintios capítulo 8 habla del conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, el autor está entrelazando el conocimiento con el amor que edifica, habla de una construcción. Entonces, esto nos lleva al capítulo 14, el versículo 3. Dice el mismo Pablo, dice, ¿no? Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, habla de la construcción espiritual, para la edificación. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, o sea, a cada persona. Entonces, cuando habla del conocimiento, está hablando de una mala interpretación, de una mala iluminación y de una mala predicción de la palabra. Porque el mismo Pablo también habla, ¿no? Uno, después de haber sido heraldo, pues uno debe terminar siendo maestro, o sea, para edificación a varios. Entonces no se refiere a un conocimiento diabólico ni terrenal, sino que el conocimiento se envanece cuando uno deja de edificar con amor, y el amor está resumido, en el griego es ágape, ¿no? Pero el verdadero amor sabemos que destila del Eterno. Qué bendición, hermano César, qué bendición. La verdad que sí, vamos a concluir con lo que dijo el hermano. Sí, ciertamente, el conocimiento, que también habla de alguna manera de un nivel, habla de tener, digamos, por ejemplo, diferentes funciones al hermano. Si yo tengo un tal conocimiento, ¿sí? Una exactitud en el conocimiento, pero que por ese conocimiento yo hago tropezar a mi hermano, el conocimiento que yo tengo, una exactitud, viene a ser nada. Porque el conocimiento que debemos tener nosotros es para edificación, es decir, para guianza, para luz, para iluminación, para compartir, para edificar, para amor hacia el otro, porque si no, de nada me sirve. Entonces, el conocimiento que yo tengo acerca de los ídolos, porque él lo va a aclarar después, dice, por ejemplo, el verso 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces, sí, ciertamente el conocimiento nos habla de lo que estamos aprendiendo nosotros, de cada palabrita, de cada texto, de cada contexto en que hablan las Escrituras, pero justamente lo que decía el hermano César ahí, si yo tengo el tal conocimiento, pero que no me sirve para edificar, que no me sirve para armonizar, no me sirve para dar amor, entonces ese conocimiento se pierde, se va, es nulo, y a la larga es nada. Entonces, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice allí, sabemos que un ídolo nada es. Entonces, cuando él acá habla de este ídolo, porque déjeme decirles, en toda la Escritura, se habla hasta de 4 palabras que se traduce como ídolo. Tenemos, por ejemplo, ídolo, ¿no es cierto? En hebreo es tirapín o tirafín, ¿sí?
del hebreo 86-55, que traduce ídolo, doméstico, máscara, cúltica, símbolo divino. Después tenemos Elil, ¿sí? Elil, el 457 en el hebreo, esto en hebreo, es ídolo, dioses, nada y vano, que se, por lo menos en 20 casos se nombra. Y tenemos la otra palabra que es Gulial, es 15:44 en hebreo, que habla de ídolos solamente, y se utiliza 48 casos en toda la Biblia. Entonces, la palabra acá que utiliza ídolo, obviamente está en griego, pero el Rav Shaul se refiere precisamente a la palabra Elil, el Strong 457 del Strong, que significa ídolo, dioses, nada y vano. Entonces, teniendo este conocimiento de esta palabra Elil, que es que traduce ídolo, que es nada, es vanidad, entonces te dice, sabemos que un ídolo nada es. Ahí estoy en el verso 4 de 1 Corintios capítulo 8. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim, un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, bueno, acá también podemos abrir un paréntesis, por eso yo por ahí cuando me preguntan, bueno, ¿usted qué cree? O usted, como hablaba la hermana Belén el otro día, ¿no? ¿Qué es un trinitario, un unicitario? Que es una unidad tripartita, no sé, algo así hablaba, y yo decía, bueno, por lo que veo acá, o más precisamente en este pasaje, podemos decir que son unos dos al menos, ¿no? En cierta manera, enoteísta monolátrico, o sea, el mono viene de un solo Dios, pero enoteísta te refiere a que en la Biblia se habla de muchos señores, o muchos dioses, como los Baales, como, bueno, y justamente la palabra ídolo también traduce Dios. Hay una palabra que se llama Gulián, que traduce ídolo, pero a la vez también Dios. Por eso, bueno, la palabra Elil, que viene de Elohim, también es como que procede o de alguna manera te dice que son dioses, o con minúscula, para aquellos que se acercan, que idolatran, que hacen devoción o voto a esas imágenes. Pero bueno, en fin, sacando el paréntesis, dice allí porque sabemos que hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, que por medio del cual son todas las cosas, se contamina. Si bien la vianda no se hace más acepto ante Elohim o ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer los sacrificados de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil, porque el Mashiach murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conocimiento, conciencia, contra el Mashiach pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero no, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto, hablando un poquito en el marco de ese yo de la celebración, porque también escuchaba al hermano que dice, no, yo me voy a sentar a la mesa a festejar con mi familia como una cena familiar. Y escuchó pastores que de raíz hebrea decir, si usted aún no puede salir de su casa, está, digamos, sujeto a su familia, a sus padres, y no tiene cómo negarse a esta fiesta, siéntese a celebrar con ellos, y en vez de brindar y de decir feliz Navidad, no sé, dígale Dios te bendiga. Ahora, habiendo escuchado esto, yo quiero saber la opinión de ustedes, hermanos, porque según lo que dice aquí, nosotros podemos tener conocimiento de los ídolos. Ya vamos a llegar, porque estamos hablando de ídolos, ¿sí? Ya vamos a llegar a la parte donde hablamos también de los demonios. Por ejemplo, al hablar de los demonios, está en 1 Corintios capítulo 10. Déjenme que les cite ahora el capítulo 10 de 1 Corintios, y bueno, ya hice un micro para que podamos comentar acerca de esto. Y esto habla del yugo. A ver si lo encuentro acá. Capítulo 10, verso 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos,
no es la comunión de la sangre del Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mashiach. Siendo un solo el pan, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, no somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces aquí él compara a el ídolo con demonios. Sabemos que en la conciencia o en el conocimiento nosotros podemos tener conocimiento de que un ídolo, ¿no es cierto? Hablando un poquito más de lejanía, porque no practicamos esas cosas, nada es. Pero ahora, si vamos ahora a una casa de gentil, no sé si se considera gentil o no, pero si vamos a la casa de un hermano o un no creyente, esta persona sacrifica, y no solo que sacrifica, sino también que las cosas que están en su hogar, todo Dios la conmemora, lo consagra a ese ídolo, ¿para quién lo hace? Y ahí habla del demonio. Ahí habla de un demonio. Entonces yo quiero saber ustedes, mi hermano, ¿qué opinan con respecto al ídolo y al demonio con sentarse en la misma mesa y estas cosas consagrarse a esa fiesta, que sabemos que esta fiesta viene de una deidad o un ídolo, ¿no es cierto? Y ese ídolo, detrás de ese ídolo hay un ente. Bueno, cedo micrófono. Entonces, está bien entonces que uno que tenga el conocimiento, ¿no? Que estamos adquiriendo por medio de las escrituras. Se siente en la mesa a compartir la cena, a compartir ahí acá le dicen un lechón, el lechón le llama el cerdo. A compartir, y si no hay cerdo, bueno, compartir, no sé, un pavo, un pollo. Pero está bueno que al último, ¿no? Cuando se celebra, son las 12 de la noche. Y digamos, feliz Navidad. Pero así todo, en el marco ese, de esa festividad, de esa fiesta, se consagra, se prepara, se hace devoción, se inclinan, porque el sacrificio habla de acercarse a los ídolos. Está bien que uno de nosotros, teniendo el conocimiento, se siente en esa mesa y comparta eso. Pregunto. Shalom, hermano, a todos los hermanos de este grupo. Bueno, hermano, con respecto a lo que usted está hablando acerca de este tema, ¿no? De que si nosotros nos podemos sentar en la mesa, celebrar estas fiestas que se están, bueno, según lo comprendido por la palabra, según lo que yo he aprendido y lo que el mismo Eterno me ha enseñado, ¿no? Nosotros como siervos de Yahweh, aún desde el momento que nosotros entregamos nuestro corazón para servirle, nosotros ya no nos podemos sentar a una mesa, aún con nuestros familiares, aún si nos invitan a sentarnos, a participar porque ya no somos nosotros de este mundo. Nosotros, dice que nosotros nos apartamos de los deleites de este mundo, y cuando nosotros nos apartamos es porque ya nosotros tenemos en nuestro corazón al Eterno, a Él le debemos servir, y es más, por los mandamientos. Porque si nosotros vemos, ¿no? Usted comentaba más antes, si esos, ¿cómo se llama? Esos ídolos, estatuas, ahí detrás de ellos son entes. Es cierto, sí es. Aún yo he escuchado testimonios de personas importantes, bueno, que después se han arrepentido y han comentado toda su vida, ¿no? De que en esos ídolos hay entes, como usted dice, ¿no? Demonios, principados, potestades, huestes de las tinieblas, porque prácticamente el enemigo y todo su reino, ¿no? Del mal, prácticamente ha engañado a la humanidad, y por ende al poner un ídolo delante de nosotros, al menos esas estatuas grandes, se mueven principados, potestades, y vemos todo eso, que eso se relaciona con la idolatría, y la idolatría trae maldición. En Éxodo dice que nosotros no nos debemos, en el tercer mandamiento, segundo mandamiento, si no me equivoco, dice que nosotros no debemos prostrarnos a imágenes, a nada, ni lo creado, ni del cielo, en la tierra, ni en nada. Entonces nosotros, si amamos al Eterno, lo que debemos hacer es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, y no podemos nosotros participar, porque eso fue del mundo. Esos son deleites del mundo que uno ya, desde el momento que uno le sirve al Eterno, ya debe dejar atrás. Ya no debe participar. Así tengas una persona
un familiar bien estimado, alguien que te estima mucho, que te quiere, que te aprecia, y te dice, no, vamos, mira, y muchas veces sí cometemos el gran error de decir, no, yo mi corazón, el Eterno conoce mi corazón, yo voy normal por cumplir, pero ya sabe el Eterno que yo a Él lo amo. No, porque nuestro servicio a Él es mente, alma, corazón, como dice, amar al Eterno sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, nosotros no podemos, compartir eso, ¿no? Porque ya nosotros no pertenecemos, se puede decir, a ese tipo de celebraciones. Nosotros debemos un respeto, una reverencia, un amor por Él. Y si nosotros vamos y en vano, como ustedes dicen, no, en vano estudiamos la Torá, en vano estudiamos la palabra, y como lo quieren decir la Biblia, no en vano. Porque si no, ¿dónde dejamos todo eso que aprendemos? Si el mismo Eterno nos manda, y si nos manda es porque tenemos que obedecer, y si lo obedecemos es por amor, y si lo obedecemos por amor no es porque tenemos miedo a Él, sino porque lo amamos, porque verdaderamente nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Amén, hermano. Amén, hermana, amén. Sí, sí, ciertamente. También esa parte, no olvidarnos de que le pertenecemos ya a uno. Y uno no puede hacer lo que le parece. Aunque sus sentimientos, emociones dicen que quieren compartir una cena, ya uno está sujeto a lo que dice el Eterno, en su palabra. Y debemos respetar eso, claro que sí. Voy a leer un poquito más con respecto a este tema. Estamos viendo lo que es la idolatría, lo que es el demonio para las naciones, para el Goyim, para el gentil. Ya nosotros como creyentes no pertenecemos a esa rama, ¿no es cierto?, de los Goyim, sino que venimos a estar en un proceso de injerto, si se quiere, en el olivo natural. Entonces no podemos llamarnos Goyim, y Goyim significa justamente lo que dice Efesios capítulo 2, ¿no? Que en otro tiempo ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, de las promesas, o sea, sin pactos, sin promesas, sin Elohim, y justamente por esa razón, por la del Mashiach, vino a darnos esa luz, o abrirnos esa puerta para volver a Israel. Entonces ya no podemos llamarnos gentil. Acá dice que las naciones hacen esto. Las naciones a sus ídolos sacrifican, ¿no es cierto? Pero esos ídolos ya son demonios. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento de que un ídolo en sí, en su expresión simple, un ídolo no es nada, es solo una imagen, una cara, una careta. Pero dice ahí en la escritura que para el Goyim no es así, sino que el Goyim sacrifica a los demonios. Entonces, más adelante, acá justamente, en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Es decir, mientras menos sepamos, mejor. Pero dice, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, como en la mesa que hoy se van a servir a aquellos que celebran este tipo de fiestas, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice allí, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Mashiach, ni a la iglesia del Elohim de Dios. Como también yo en todas las cosas hablaba a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, dice, sean imitadores de mí, así como yo del Mashiach. Entonces aquí, más o menos, o básicamente, lo que podemos entender es que uno, si declarase, como allí en esa fiesta, ¿no?, a esta deidad. Cuando hablamos de deidad, no estamos hablando de la fiesta en sí. Estamos hablando del trasfondo que tiene esta fiesta. Estamos hablando de la devoción, del acercamiento que tienen aquellos sin conocimiento y que se unen, de alguna manera, a esto, a celebrar esto. Habíamos leído un poquito anterior de que si participamos con el Adón, si participamos con el Señor, de su misma sangre, si recibimos con bendición, ¿no es cierto?, y bendecimos esa comunión con el Mashiach, si participamos de la sangre del Mashiach, si partimos del pan, dice que es la comunión del cuerpo del Mashiach. Ahora, si hacemos estas cosas, si comemos y bebemos, no participamos de lo que allí se presenta, pregunto yo. Entonces, acá la conciencia que se va a perder no es la tuya, no es la mía, pero por razón de aquel que lo declaró, ¿sí?, es como que él dice, se va a interrumpir esto, dice,
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Interesante. No sé de qué modo lo ven ustedes, hermano, pero uno cuando come o bebe, o hace allí por lo menos la bendición del pan y del agua, de alguna manera agradece, porque todo le pertenece al Eterno. Pero ahora si una persona que no conoce esto, o ahí es un incrédulo, ¿verdad? Lo consagra, de alguna manera se lo ofrece a este ídolo, que viene a ser una entidad, ¿participaremos de eso? Claro que no. Está claro que no. Entonces ahí no comáis. No comáis. No sé qué entienden ustedes, mi hermano, acerca de este pasaje. Yo soy micro. O sea, que dice que dan un alimento, por así decirlo, y no tienes conocimiento, de eso certificado de un ídolo y lo comes, y antes de comerlo, de paso, bendice esos alimentos, como hay que tener por costumbre, ¿no? No pasa nada. Pero, si te están ofreciendo un banquete, por así decirlo, y a pesar de todo te están aclarando de que es sacrificado a un ídolo determinado específico, independientemente que bendigan los alimentos o X, igualmente estás cayendo como bendición en pecado, por decirlo así, o en desobediencia con el Padre, porque estás siendo partícipe de algo que te están comunicando y tienes conocimiento de eso. Cuando dice que por nivel de conciencia, es una manera de, claro, cuando no eres consciente de algo, el Padre no te hace culpable de eso. Es lo que entiendo yo de acuerdo a lo que está comentando Pablo ahí en el texto, ¿no? ¿Pudieron escuchar al hermano Xavier o no? Muy poco, muy poco. O sea, te escuché muy pasito, hermano Javier. O sea, les comento, de acuerdo al texto de Pablo, ¿no? Si haces, por ejemplo, me invitan a una casa X, a cenar, a comer, a lo que sea, y no me dicen que sea un alimento sacrificado a un ídolo en específico. Yo inconscientemente, porque como no tengo conciencia de ese acto que se está practicando allí, como, claro, con la costumbre que debemos de tener todos de bendecir los alimentos antes de consumirlos, como enseña la escritura, el Padre ya no nos tendría por culpable, por así decirlo. Pero si me dicen que ese tipo de alimento y que me están ofreciendo está sacrificado a un ídolo determinado y yo de igual manera accedo, ¿verdad? Independientemente que ore por los alimentos o bendiga los alimentos, quedaría siendo culpable delante del Padre, porque ahí sí tengo conciencia de lo que me están ofreciendo. Y es lo que está indicando Pablo de acuerdo a lo que entiendo en el texto. Pongo como ejemplo. Hay personas que hacen, por lo menos acá en Venezuela, que hacen rituales con respecto a ídolos, ¿no? Y por lo menos antes lo utilizan mucho eso de que tienen como una conmemoración anual de ese ídolo a quien ellos le sirven. Y ese día ellos realizan un banquete. Le hacen tortas, le hacen comida, le hacen cantidades de cuestiones que incluso comparten con personas allegadas a su mismo grupo religioso. Inclusive le ofrecen a personas fuera del grupo religioso. Hay personas que lo reciben inconscientemente, ¿verdad? Como hay otras que lo hacen conscientemente. En el caso, por ejemplo, de nosotros, y lo pongo como ejemplo yo en mi caso porque, como les comenté, mi suegra es practicante de una religión de esa, y practica ese tipo de rituales, ¿no? Con respecto a esas celebraciones anuales. Yo no como nada de eso, ¿verdad? Porque yo soy consciente de que ese ritual que se está realizando en ese momento es un alimento sacrificado a un ídolo. Y por más que me ofrezcan, yo automáticamente, de acuerdo a los textos de las escrituras, tenemos que rechazar ese tipo de alimentos, porque ahí estamos siendo conscientes, o en mi caso estoy siendo consciente de que eso es un alimento sacrificado a ese ídolo en específico. Ahí yo no puedo venir a decir, no sabía, o no, yo bendije esos alimentos y igual los consumí, no sería válido porque yo estoy siendo consciente de esa realidad con que se está haciendo ese tipo de comida, por así decirlo, y a quién es sacrificado, entonces no tendría, como quien dice, validez delante del Padre. Es lo que entiendo yo, ¿no? Cuando las escrituras, lo que explica Pablo, y me pongo como ejemplo porque me ha sucedido y lo he puesto en práctica en ese sentido, como ya yo sé que esos son rituales y alimentos que se están haciendo esa deidad en específica, yo automáticamente rechazo todo tipo de alimentos porque ya me los han ofrecido anteriormente. Pero con el conocimiento de la escritura yo automáticamente lo rechazo, pues por lo mismo. Porque sé que es un alimento sacrificado a un ídolo. Claro, como una vez me dijo un hermano, con respecto a en cuestiones de tanto de comida como
¿cómo podemos decir? Accesorios que usamos en el cuerpo. Él, por ejemplo, me dijo una vez, y yo dije, bueno, tiene sentido, tiene razón lo que tú dices. Por lo menos él me dice, fíjate tú, con la comida, ok, tú de repente vas a comer una cadena de comida de esa, y ese dueño de esa cadena de comida, sea KFC, sea McDonald's, sea, eso está pactado, porque todas esas cadenas de comida están pactadas, y sin embargo ustedes van y comen ahí. Y muchas veces no lo hacen conscientemente, pero detrás de eso hay un pacto. Igual esa marca Nike, te vas y te compras un par de zapatos Nike, y ese zapato está dedicado a una diosa egipcia que se llama Nike, egipcia no, griega, perdón, que es la que tiene a Atenea encima de la mano, en el panteón griego. Y así sucesivamente con la marca de acá, y compramos ropas de marca y compramos esto, pero todo eso está pactado, como hemos visto con Dolce Gabbana, como hemos visto con Christian Dior, como hemos visto con cantidades de marcas que hay, que incluso lo de la élite lo utilizan, pero si lo llevamos más a profundidad, eso va en base a comida, incluso hasta un simple accesorio que nos pongamos, todo viene pactado. Habrán cosas, ¿verdad?, que nosotros inconscientemente las hacemos, pero no sabemos. Pero hoy en día que ya sabemos de mucho, de todo lo que viene detrás de todas esas cadenas, tanto de comidas como de ropas, marcas, accesorios, vienen con esa cantidad de pactos, y veo que ese tema, para profundizarlo, ¿no?, abarca muchísimo. Porque imagínate, ahorita estamos hablando de comida, pero todo lo que tiene un pacto por detrás y que nosotros muchas veces usamos. Vuelvo y repito, inconscientemente el Padre tiene misericordia y rajen de nosotros. Pero cuando ya somos conscientes, que es lo que está explicando Pablo en el texto, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Y es donde tenemos que pedirle al Padre que nos muestre realmente y nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Quizás será un poco radical lo que estoy diciendo, pero si nos ponemos a pensar, todas esas grandes cadenas realmente son así. Vienen con un pacto hacia un ídolo por detrás, que muy poca gente lo sabe, otros sí lo saben. Unos que no lo saben lo utilizan, y otros que lo saben igual lo utilizan, y no, como decimos aquí en Venezuela, no le paran, no le prestan atención. Pero es un tema que si nos ponemos a analizar todavía venimos como que arrastrando, ¿no? Porque yo lo digo y lo reconozco. Yo tengo zapatos marcas Nike. Tengo ropas de marca que sé que, pero fíjate, como tú no estás tocando el tema, y hay que reconocernos y ahí es donde vemos todas las cosas que todavía tenemos nosotros arrastrando en nuestras vidas, y que viéndolo desde ese punto de vista de las escrituras, sé que se escucha radical, pero es difícil no estar en el sistema, como quien dice, porque imagínate, mira esa parte nada más, ese simple punto que se está tocando allí, todo lo que arrastra. Y cuando lo aplicamos, perdón, a nuestras vidas, vemos que tenemos muchas cosas todavía que tratar. Porque si al ver vamos, imagínate, cuántas cadenas, como les comento, ¿no?, de comidas que sabemos que están influenciadas y que sus creadores tienen pacto con entes de las tinieblas, y nosotros, algunas sabemos, otras no sabemos, y sin embargo a veces caemos como quien dicen eso, ¿no? Y bueno, pedirle rajen al Padre y que nos ayude como quien dice a salir. Claro, mencioné unas por encimita, por así decirlo, pero son cuestiones que llaman de verdad la atención, pues, y ese texto llama mucho la atención y llama a reflexionar por eso mismo, porque si nos ponemos a escarbar, vemos que, cónchale, estamos rodeados de una manera que, vuelvo y repito, si lo hacemos inconsciente, ok, Padre lo perdona, pero de las que somos conscientes sí hay que tomar cartas sobre el asunto. Excelente, hermano Xavier. Ya para concluir esto, digamos, y para dejar más claro, voy a leer lo que ya había leído. 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 19, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Y por último, en 2 Corintios capítulo 6, hablando justamente del yugo, y que somos el templo de Rojas Jacodés, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hablando allí en el 1 Corintios también de la incredulidad de los incrédulos, ¿no?, que os imitan. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Masías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Bueno, y esto también lo podemos comparar con aquella cita que está también en 1 Corintios capítulo 6, 17. Bueno, hablando ahí de rameras, de prostitutas, que también profanamos el templo, ¿no? De alguna manera es como que el corbán, el sacrificio, que es acercarse, es como lo que contamina.
de alguna manera el templo también, y nos hacemos partícipe de otra entidad, de otro Señor. Entonces, nada, dejarlo ahí recalcado y darle mucha importancia, y también saber qué opinan acerca de estas fiestas, de estas celebraciones, con respecto a los pasajes que hemos estado leyendo. Y si gustan también podría pasar los pasajes aquí, si ustedes lo prefieren, lo quieren, que habla justamente de estas palabritas que se traduce ídolo, idolatría, que son tres en hebreo y es una en griego. Pero me interesaría ver qué textos traducen estas palabritas ídolos, para que tengamos en cuenta. No sé si les gustaría o lo dejamos acá, hermanos, como quieran. ¿Qué opinan? ¿Están aquí? ¿Quieren que sigamos? Le voy a proceder a leer un artículo que hablan de estas palabras ídolos en hebreo. ¿Qué les parece? Pues no hay problema, hermano, pues continúa. Muy bien, hermano, continúe, papá. Bueno, vamos a ver el tema de ídolos. Si quieren me acompañan ustedes ahí con la Biblia, si no, bueno, leo solamente algunas de las razones de lo que esta palabrita ídolo significa. Por ejemplo, habíamos dicho que ídolo, en primer lugar, en primera instancia, se traduce terafín, que están en el hebreo 86-85, que significa ídolo, que traduce Hermano, la cultica, símbolo divino. ¿Me escuchan ahí? ahí sí. Ahí va. Bueno, terafín significa ídolo doméstico, máscara cúltica, símbolo divino. Este vocablo se ha prestado a la lengua hitita, urrita, que significa tarfis, que en semítico occidental adquiere la forma básica de tarpí. Su significado fundamental es espíritu o demonio. El término figura en el hebreo bíblico 15 veces. Por ejemplo, terafín aparece primero en Génesis capítulo 31, verso 19. ¿Recuerdan cuando, hablando de Labán, dice que Labán había traído a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos, que ahí esa palabra es terafín, que le dieron, digamos, el significado como ídolos domésticos de su padre. Las leyes urritas de este periodo consideraban que los ídolos domésticos eran bienes sujetos a las leyes de herencia. De ahí la gran importancia que tenían en todo sentido para Labán los serafín, o terafín, pero terafín, no serafín, terafín. Quizás este sea un plural de majestad, como ocurre con Elohim, cuando se usa para dioses falsos. Por ejemplo, en 1 de Reyes, capítulo 11, verso 5, tenemos un ejemplo. Déjame que lo busque. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, ídolo abominable de los amonitas. Ahí la palabra ídolo es terapín. Entonces ahí es cuando habla de los Elohim falsos o los dioses falsos. En 1 Samuel capítulo 19, verso 13, leemos que Mical tomó un ídolo doméstico y lo puso sobre la cama, acomodándole a la cabecera con una almohada de cuero de cabra y cubriéndola con la ropa. 1 Samuel capítulo 19, 11, se deduce que los terapín se encontraban en las habitaciones privadas de David, lo cual crea dificultades de interpretación. ¿Serían ídolos domésticos o, como algunos sugieren, se refiere el término a una máscara que se usaba en el culto a Dios? Entonces ahí también hay una confusión, porque, bueno, miren, le voy a comentar algo acerca de una hermana, no voy a decir el nombre, pero es alguien conocido, creo yo, y hablábamos con la hermana Claudia antes de empezar este tema, que esta persona, por escuchar este relato, que David tenía ídolos en su recámara, en su habitación, entonces interpreta lo que Biglino venía hablando, que, por ejemplo, Yuhebahei o el Elohim de Israel es solamente el Elohim de Israel, pero no es el Elohim del mundo. Miren ustedes, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a raíz de esto, de esta narración, él dice, claro, hay muchos Elohines, como dice o afirma este Biglino. Este Biglino es un italiano que trabajó para, por ejemplo, para el Papa, creo que era Benedicto XVI, creo que era. Él interpretaba y traducía las Biblias, traducía los papiros y todos los pergaminos que tenían allí, y más precisamente la Biblia, para el Vaticano. Él trabajaba para el Vaticano. Y después él renuncia a este puesto y se dice, ¿no es cierto?, entre comillas, que tenía una revelación nueva
por lo cual él pudo ver en sus trabajos que había una discrepancia entre las religiones, etcétera. Entonces él une, digamos, esta nueva revelación, entre comillas, con los Anunnakis, con los dioses, digamos, de aquel tiempo de la Mesopotamia, de Asiria, etcétera. Entonces él logra hacer toda una mezclolanza, ¿no es cierto? Y bueno, y así está confundiendo a millones de personas. ¿Por qué? Porque justamente esta palabra que se traduce, o que se escribe en hebreo terapín, se traduce de varias maneras, y según el contexto se le da el significado. Entonces aquí vemos que el significado es una máscara que se utilizaba para unas ciertas celebraciones. Y no se le puede dar, digamos, la palabra ídolo como un dios de David. Eso sería ir en contra de la Torá directamente. Pero bueno, en fin, algo para poder tener discernimiento, ¿no?, en algunas cuestiones. Bien, ahí estamos en 1 Samuel capítulo 19, verso 11. Cualquiera de las suposiciones anteriores se ajusta al incidente con Micaías, que se narra en Jueces capítulo 17, verso 18. Micaías tenía un santuario, mandó a hacer un efod e ídolos domésticos, terapim, e invistió a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En Jueces 18:14 parece haber distinción entre los terafim y los ídolos. Sabéis que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos y una imagen tallada y de fundición. Los versículos siguientes parecen indicar que las imágenes talladas y de fundición eran el mismo objeto. En Jueces 18, verso 17, usa los 4 términos cuando describe lo que hurtaron los danitas, o aquellos de la tribu de Dan. Omite la frase imagen de fundición de la lista. Y Jueces 18:31 informa que solo se instaló la imagen de talla. Sabemos que el efod era una vestimenta sacerdotal especial. ¿Sería entonces el terapín una máscara cúltica o algún otro símbolo de la presencia divina? Por tanto, terapín puede significar un ídolo, una máscara cúltica o tal vez un símbolo de la presencia divina. De todas maneras, el objeto se asoció con el culto pagano y quizás con el culto a Elohim o con el culto a Dios. Entonces vemos que hay que hacer diferencia. Cuando se trata de, por ejemplo, de hablar de los Cohen, cuando se dice que el efod, ¿no es cierto?, donde debe tener la presencia divina, se dice que había un ídolo. Y no, se debe traducir como justamente eso. Se debe traducir como la presencia divina. Pero bueno, así podemos y seguir hablando. Por ejemplo, hay otra palabra que es Elil, que está en el Strong 457, que también se traduce ídolo, dioses, nada y vano. Y se presentan en 20 casos en la Torá. Este nombre se encuentra principalmente en el código legal de Israel, en los escritos proféticos, sobre todo en Isaías. Existen cognados del vocablo en acadio, siriaco y arábigo. Este término peyorativo quiere decir ídolo o Dios falso. Aparece primero Elil en Levítico 19:4. Dice en Levítico 19:4, no recurráis a los ídolos ni os hagáis dioses de fundición. En Levítico 26:1 se prohíbe que Israel fabrique Elilim. No os haréis ídolos. Esa palabra es Elil. O sea que Elil traduce ídolo, dioses, nada y vano. O sea que dice ahí, no haréis ídolos, que es algo vano, no es una banalidad, perdón. Por ejemplo, en el Salmo 96:5 dice, todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahweh hizo los cielos. A ver, perdón, creo que eso está en 1 Corintios 16:26. Ahí lo busco. Estoy medio resfriado, hermano, por eso me suena un poquito la nariz para... 1 Crónicas, perdón. 1 Crónicas 16:26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice 1 Crónicas 16:26. Mas Yahweh hizo los cielos. Bueno, ahí tienen la palabra esa, dioses, es Elil, ¿sí? Que traduce ídolos, banalidad, nada. Segundo, este vocablo puede significar nada o vano. El pasaje anterior podría traducirse porque todos los dioses de los pueblos son nada. Perfectamente puede traducirse así. Este es el matiz que claramente se percibe en Job 13:4. Dice, ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Jeremías anunció a Israel que sus profetas profetizan visión mentirosa, adivinación vana, que ahí también se traduce la palabra Elil, en Jeremías 14:14. Ahora hay otra palabrita que significa también ídolos, que en hebreo es Hilum o Hirulim,
que está en el Estrón Hebreo 15:44. Y esta palabra se puede encontrar en 48 casos. Solamente 9 no están en Ezequiel. Este término para ídolos es desdeñoso, y originalmente puede haber significado bolitas de estiércol. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares donde ofrecéis incienso, amontonaré vuestros cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Ahí está el término Hirulim, que es ídolos. Este término y otros que significan ídolo demuestran el horror y el desprecio de los escritores bíblicos que los escritores bíblicos sentían por ellos. En pasajes como Isaías 63:3, el término para ídolo significa extraño, misterioso o maldad. En Jeremías 50:38 encontramos el vocablo emim, que significa susto u horror. El término elil significa ídolo. En Levítico 19:4 y expresa nulidad o debilidad. En 1 Reyes capítulo 15, verso 13, se usa el vocablo hebreo miplestes, que quiere decir cosa horrible, causa de temblor, una raíz que significa hacer o formar una imagen. Y bueno, y ahí está, mi hermano, más o menos lo que quería compartir con respecto a esta palabrita ídolos y lo que podemos encontrar en la Biblia. Son 3 palabritas que significan lo mismo, pero según el contexto se le da el significado. Hermano, una aportación. Ahí, donde usted editó la cita, 1 Corintios 8, versículo 5, dice, pues aunque hay algunos que se llamaron Elohines o dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, adones. Ahora, el término terapín o terafín tiene una representación divina en lo que es terrenal, para los gentiles en el aspecto físico, o sea, para la determinación de vuestros sentidos, que son 5. Pero el término Elil se refiere a la representación divina de un ídolo en lo abstracto, en una abstracticidad, donde entran los supersentidos, donde, por ejemplo, una representación de un ángel caído. Ahora, los terafines, en el caso de Labán, cuando le pidió a su hija que se saliera de ese lugar y su hija había escondido encima de ella, los terafines eran objetos de arcilla. Entonces, era una representación terrenal, ya sea de un animal, objeto, de algo, pero era basado en lo que es donde los gentiles o los hombres podían tocarlos, verlos, oler, sentirlos, gustarlos. Pero el término Elil, según lo que también habla acá en una connotación diferente, 1 Corintios 8:2, habla de que el término Elil abarca de un Dios que viene de otro lugar, más allá del cielo. Un ángel caído, un Anunnaki, un Anakim. Por eso es que acá, lo repito, 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, usted lo leyó y dijo, si ponemos ahí los vocablos, por ejemplo, pues aunque hayan algunos que se llamaron Elohines, sea en el cielo, sea en Lil, o en la tierra, terafín o terapín, como los hay muchos Elohines y muchos Adones, o Adonai o Adonis. Sí, no quise entrar mucho en ese tema porque nos llevaría también por ejemplo, en Bereshit capítulo 6, ¿no? Y también entender la cosmología que tenía, por ejemplo, Saúl, porque él no estaba negando ahí que había otras entidades, no lo estaba negando. De cierta manera, él estaba mencionando lo que se ve en la Torá. No quise entrar en ese tema justamente por eso, pero sí, yo coincido con usted, mi hermano César. Sí, él estaba siendo claro en eso. No quiero decir que ellos sean, digamos, porque está el creador, ¿no es cierto?, el supremo, pero sí que otros sean, digamos, autonombrado Elohim, ellos mismos, y sobre todo aquí en la tierra. O por lo menos o representantes de Dios en la tierra, como se hacen llamar los papas, o muchas denominaciones diversas. Ah, claro, hermano David, claro, no nos olvidemos de eso, porque bueno, Elohim también significa jueces, ¿no? Claro está. Pues yo le comento que si uno profundiza ese tema, todo lo que venimos arrastrando con respecto a eso, da para bastante, ¿no? Porque son demasiadas cosas que compaginan allí y de las que estamos rodeados y que si nos ponemos a indagar más y más y más, vamos a ver que hay cosas que posiblemente estemos arrastrando con respecto a esos conceptos. Entonces, donde se encuentra todavía el pueblo de Israel en idolatría. Y como Helios, y realmente pues vivimos en un sistema
encriptados, socioencriptados, que nos pueden afectar.